Bueno, pues bueno, les voy a compartir la pantalla y recuerden, cualquier duda, levanten la mano, así yo puedo escuchar, regreso acá con ustedes porque voy a compartir mi pantalla y voy a estar en la presentación. Eh, Listo. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema que es BFES, eh, por las siglas en inglés de Breadth First Search. ¿Y qué significa esto? Básicamente, búsqueda en amplitud. Eh, la, la teoría de BFS es que va a ir a realizar una búsqueda y es como uno de los dos algoritmos de búsqueda más usados, junto con el de BFS, bueno, en búsquedas en grafos más usados y los que de los cuales vamos a estar aprendiendo. Ya vimos DFS, ya vieron DFS con Daniel en clases pasadas, ahora vamos a ver BFS y vamos a entender las diferencias con DFS y por qué nos funciona en ciertos casos DFS. Eh, el temario, como les mencionaba, van a estar divididos en tres clases. Hoy vamos a ver la primera parte, que es concepto y representación. Nos vamos a basar únicamente en teoría, en teoría para esta clase. Vamos a estar revisando lo que es cómo se realiza el algoritmo, toda la parte de la teoría, cómo es que funciona por detrás, entender cómo pasa todo esto. Y posteriormente, en siguientes clases, vamos a estar viendo problemas, que las otras dos clases van a dos tipos de problemas. El primero es optimización de operaciones. Esa es una de las funciones en las cuales nos puede servir el algoritmo de BFS. Y otra es la salida de un laberinto. Ese es como problemas muy comunes. Esto, como les comentaba al inicio, es muy importante que aprovechen esta clase y saquen todas las dudas posibles y vean mucho los gráficos y cómo funciona, ya que estos tipos de algoritmos son muy comunes en las fases nacionales, tanto en la Olimpiada Mexicana de Informática como en la Olimpiada Mexicana de Informática Femenil. Entonces, en las dos Olimpiadas, estos suelen ser problemas comunes, suelen ser algoritmos en los cuales les pueden servir. Entonces, es muy importante que lo aprendan porque casi todos los años hay un problema de BFS o de DFS y también por eso es importante aprender las diferencias y sepan cuándo aplicar uno u otro. Entonces, es lo que vamos a ver el día de hoy y pues sin más vamos a comenzar. Y bueno, empezamos con el concepto, ¿no? ¿Qué es BFS? Es conocido como búsqueda de amplitud. Tiene el objetivo de buscar a partir de un punto de referencia y todos los nodos adyacentes. Esto parte como muy similar de DFS. Nos sirve para empezar a buscar sobre un punto. Ahorita vamos a ver las diferencias, ahorita vamos a entender cómo es que funciona diferente. Y una de las partes donde vamos a entender el por qué funciona diferente va a ser por la representación. En la representación tenemos toda la parte que es la estructura, el def struct, y que esto ya lo debieron haber visto con Daniel. Si no, si pueden escribir en el chat y no lo han visto, pues también abordo un poquito más acerca de esto. Pero básicamente toda esta parte de type def struct, tú estás definiendo una nueva estructura y ¿qué va a tener tu estructura? Va a tener ciertos valores. Entonces acá tenemos lo que es la definición typedef, estoy definiendo una nueva estructura, que en este caso es, por ejemplo, int es una estructura que me sirve para almacenar datos enteros, ¿no? Y aquí yo voy a crear una estructura llamada posición que va a tener una fila y una columna. Entonces, struct nos permite eso, nos permite crear estructuras personalizadas para nosotros moldear nuestra información como nosotros necesitamos. Entonces, ahí, esa parte la compartimos con BFS y en la parte de BFS, el principal cambio va a ser la estructura de datos que vamos a estar ocupando. En BFS nosotros ocupamos lo que es la pila, que si recuerdan, la pila tiene el, la connotación de que el primero que entra va a ser el último en salir. Esa es la parte que representa la pila. Si yo voy metiendo los números, se van apilando como una pila de libros. Entonces, si yo quiero sacar el 7, pues si saco yo uno del medio, pues voy a tener todos, ¿no? Entonces, por el que yo saco primero va a ser el de hasta arriba, que fue el último que yo puse, ¿no? Entonces, así funciona lo que es la pila. Nada más para recordar un poco de los que ya habíamos visto. Y la cola, como recuerden, pues funciona como una fila de las tortillas. Entonces, como si nosotros fuéramos a hacer cola para las tortillas, nos formamos y como vamos llegando, nos van atendiendo. Entonces, esa es la diferencia entre pila y cola, que ya la hemos visto, pero para repasar un poco. Entonces, eso es lo que cambia completamente el algoritmo.
cambia completamente el algoritmo del cómo sucede y el cómo vamos iterando sobre esta búsqueda. Entonces, hasta aquí, no sé si tengan alguna duda sobre qué es un BFS y cómo lo vamos a ir manejando. ¿No? Pues bueno, si todo correcto, pues eh, vamos a empezar con la clase. Bueno, vamos a continuar, perdón. Entonces, en el BFS, pues se va a representar también, lo podemos ver como un grafo en el cual nosotros tenemos diferentes posiciones. Entonces, aquí tenemos la representación básica del grafo, en el cual pueden ver que tenemos diferentes nodos. Tenemos el nodo 0, el nodo 0, el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3 y el nodo 4. Y todos estos nodos, a su vez, pues están interconectados. Por ejemplo, podemos detectar que el nodo 0 está interconectado con el nodo 1 y con el nodo 2. Podemos detectar que el nodo 1 está conectado nada más con el nodo 3 directamente. Y podemos ver, por ejemplo, el nodo 0, el cual está conectado con el nodo, nodo 2, que está conectado con el nodo 4. Ah, y el nodo 3 está conectado con el 4 y el 4 con el 2 y con el 3. Entonces, esto es una representación gráfica de cómo es que podemos ver las posiciones en un grafo y cómo es que nos vamos a ir moviendo sobre ellas. Entonces, esto es muy importante, ya que también lo vieron con el DFS, el cómo va a estar toda esa parte sucediendo. Y como les mencionaba, se va a basar en una cola, todo el algoritmo, y eso es lo que va a ser la funcionalidad de cómo va a ir buscando dentro del grafo. Entonces, algo principal del grafo es que nosotros tenemos un punto de partida. Y esto es muy importante, que ustedes a la hora de leer los problemas, porque luego ahí viene el truco, no todos los problemas, muchos de ellos sí, empiezan luego desde la posición cero, pero luego no todas tus búsquedas vas a empezar de la posición cero. Por ejemplo, los problemas más comunes en las Olimpiadas es como los laberintos o el encontrar una ruta óptima del punto A a punto B, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tú ocupas este tipo de algoritmos y lo que debes de tener mucha atención en ese tipo de problemas es leer muy bien cuál es tu punto de inicio y cuál es tu punto final, ¿no? Para que no se vayan a confundir, porque hay veces que en la práctica y con los problemas que van viendo van a ir viendo que siempre se inicia como desde el 0, 0, digamos, viéndolo como una posición de fila y columna, eh, y tenemos que llegar al final, ¿no? Entonces, una recomendación es en todos estos problemas, detecten cuál es el punto de partida, ¿no? Y para este ejemplo, pues nuestro punto de partida es el punto cero. Nosotros vamos a partir del punto cero y nosotros vamos a ir como citando todas las demás posiciones. Y aquí es donde vamos a empezar a ver un poco la representación gráfica de cómo se va a ir moviendo lo que es nuestro grafo con el algoritmo de BFS. En el siguiente posición, yo lo que hago en el algoritmo es, ok, yo tengo mi punto de partida cero. Mi punto de partida es este. ¿Qué posiciones tengo yo adyacentes para que yo pueda moverme, ¿no? Entonces, en este caso, pues tienen la opción 1 y tienen la opción 2. Entonces, yo tengo la opción 2, 1 y 2. Entonces, lo que yo voy a hacer es agregar las posiciones adyacentes a las cuales yo tengo un camino libre para ir a esas dichas posiciones. Por ejemplo, aquí yo no tengo un camino para ir hasta la 3 todavía porque no tengo una conexión directa de 0 con 3. Entonces, esto es, ok, voy a ir hacia la posición 1 o voy a ir hacia la posición 2. Entonces, se dan cuenta aquí, agrego de que tengo disponibles lo que es la posición 1 y la posición 2. Entonces, esto es muy importante y también, por ejemplo, ya lo veremos ya cuando lleguemos a los ejercicios de los laberintos, pero todos los problemas te van a indicar de qué manera te puedes mover de una posición a otra. Entonces, ahorita lo estamos viendo en una representación de grafo, pero por ejemplo, después nos van a dar toda la entrada por lo regular en una matriz y nosotros nos van a decir, ok, de qué manera me puedo mover. Eso lo vamos a profundizar cuando empezamos a resolver los problemas, pero que sepan que todos los problemas te indican cuáles pueden ser tus centro, que si es arriba, abajo, derecha, izquierda, o si también puede ir por diagonales. Entonces,
Eso es algo característico de los problemas. Y acá en la representación de un grafo, pues acá con las líneas podemos determinar hacia dónde nos estamos moviendo, ¿no? Sin embargo, ya van a ver que los problemas es un poquito distinto. Hasta aquí, no sé si tengan una duda o puedo continuar. Todo bien. Vale, gracias. Y bueno, entonces tenemos todos los días estos movimientos, ¿no? Eh, entonces yo agrego los valores 1 y 2 a la cola. Entonces yo ya visité mi posición 0, entonces lo que voy a hacer el siguiente es visitar mi posición 1. ¿Por qué? Porque si notan, lo que estamos usando es una cola. Entonces, los números que se fueron yendo agregando a la cola, el primero que yo agregue va a ser el primero en salir. Entonces, yo agregué primero el 1 y luego yo agregué primero el 2. Por ejemplo, si por acá se debe haber agregado primero el 2 porque lo visité de esa forma, pues hubiera sacado el primero el 2, ¿no? Pero aquí en este ejemplo, pues vamos por el 1 y vamos luego por el 2. Entonces, yo acá lo que hago es, ok, voy a avanzar a mi siguiente posición que me devuelve la cola, que ya saben que es punto front, y me devuelve un valor dentro de la cola. Y ese me devuelve el número 1. Entonces, en el siguiente, yo estoy visitando el número 1 y vuelvo a hacer lo mismo, es que posiciones adyacentes que no han sido visitadas, puedo agregar. Por eso es que ya tenía yo aquí mi arreglo de visitadas. Porque aquí yo, por ejemplo, ahora me voy al 1, digo qué posiciones no he visitado, pues ya visité la 0 y la 2, entonces la única que me tengo adyacente sin visitar es la 3. Entonces yo me muevo a la posición 3, bueno, no me muevo a la posición 3, disculpen, agrego la posición 3 a la cola. Y esa posición 3 se agrega después del 2, porque es lo mismo lo que el significado de cola, se va haciendo como la cola de las tortillas, y pues va a tener que esperar su turno para poder visitarla, ¿no? Y lo que yo voy haciendo en esto es, ok, ahora ¿cuál sigue? Ahora yo voy a sacar el 2. Y el 2 se vuelve a hacer la misma pregunta, es ¿qué posiciones no he visitado que tengo yo adyacentes? Y la única va a ser el 4. Entonces en el siguiente, lo que podemos ver es que ya agregó el 4 a la cola, y el 3 ya está como en el frente de la cola. Entonces, en esto, lo que pasa es, pues ya visité todas, voy a la siguiente, es el 3 se pregunta, ¿tengo más que visitar? ¿Que no haya sido visitado? No, entonces se elimina nada más. El 4, ¿tengo más posiciones que visitar que no hayan sido visitadas? Pues no, entonces nada más se elimina. Entonces, eso es como lo que es la parte del algoritmo de cómo funciona. ¿En qué nos va a servir? Por ejemplo, tengo los problemas más comunes son los de la parte de los laberintos, la parte de encontrar la salida de un camino, en el cual, por ejemplo, yo quiero saber cómo llegar al punto 4 y cuántos son la mínima cantidad de pasos que yo puedo dar. Entonces, por ejemplo, yo puedo irme al 2, luego irme al 4 y ¿cuántos pasos di? 2. Yo puedo irme al 1, luego irme al 2 y luego irme al 3 y 3 pasos. Entonces, esta manera nos sirve un poquito el cómo podemos usar este algoritmo para encontrar la ruta de una salida, ¿no? Entonces, ya vamos a ver este tipo de problemas. De hecho, vamos a resolver un problema de OMI pasada el día jueves, la siguiente semana. Entonces, para eso nos sirve. Lo que va haciendo es, está probando todos los caminos posibles. Está yendo a 1, luego 2, luego desde 3, luego a 4. Y ya vamos a ir viendo cómo después podemos ir usando todas estas combinaciones posibles para ir manejando operaciones matemáticas que nos permitan hacer este cálculo que les compartí. Entonces, para eso nos sirve la búsqueda en amplitud, la búsqueda para poder determinar cuál es la salida a un laberinto. Y también vamos a ver otro tipo de soluciones, como lo es la parte de los problemas de optimización de operaciones. Entonces, hasta aquí lo que es la parte del BFS, como la representación gráfica. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda hasta aquí al momento en el cómo interactúa el BFS. No. ¿No? ¿Los demás? ¿Todo bien? No, Va, sí, todo bien. va, genial. Recuerden que cualquier duda no se queden con ella, es muy importante que la puedan mencionar para que se vaya entendiendo cada vez mejor los temas. Entonces, esto es muy importante. Sin embargo, pues tenemos dos búsquedas que en cierta manera pueden decirles que parecen mucho, ¿no? Son muy similares.
Entonces, ¿en qué cambia? ¿Cuál es la diferencia principal de BFS con DFS? La diferencia principal es la estructura de datos. Lo que es BFS se basa en una cola y lo que es DFS se basa en una pila. Y vamos a ver también una representación gráfica que ya lo vieron, pero vamos a recitarla para que ustedes comprendan cuál es la diferencia entre BFS y DFS. Entonces, acá tenemos de nuevo una representación gráfica en un grafo para poder ver esta operación. Aquí vamos a empezar desde la misma forma. Nosotros vamos a empezar desde la posición 0 y lo que vamos a ir buscando. Y van a ver que lo que va a cambiar va a ser que simplemente lo que cambiamos fue de la cola a la pila y eso te cambia completamente el cómo va a buscar. Entonces, nosotros agregamos 0 a la nosotros visitamos 0 como punto de inicio, punto de referencia, y nosotros volvemos a preguntarnos cuáles son mis caminos adyacentes. ¿Qué caminos adyacentes tenemos? 1, 2 y 3. Son los caminos adyacentes que yo tengo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo aquí? Yo lo que hago es guardar los siguientes puntos que debo visitar y agrego 1, 2 y 3 a la cola. Sin embargo, la diferencia que lo va a hacer es la pila misma. Que va a ser como lo que va a cambiar completamente el cómo visito, un algoritmo. En este caso, por ejemplo, me voy con el 1, que es el último valor que agregué, los agregué en 3, 2, 1. Entonces, en este 1 es el primer valor que obtengo. El 1 va a buscar sus caminos adyacentes. ¿Tiene caminos adyacentes? No tiene ninguno, porque no tiene ninguna otra conexión más que con 0, que ya se visitó. Entonces, ya de ahí, ¿qué hace? Pues vuelvo a regresar al 0, ¿no? Vuelvo a regresar como a los caminos adyacentes del 0, porque el 1 ya no tuvo caminos adyacentes. Entonces, el 0 que hace es, pues, ¿cuál era el siguiente valor que seguía en mi pila? En este momento era 2. En la pila, entonces yo me voy y visito el 2. Y el 2 se vuelve a hacer la misma pregunta, ¿qué caminos adyacentes tengo? Tengo el 4. Entonces aquí agrego el 4 a la pila y como pueden ver, el 4 ya se pone adelante del 3. Entonces, al ponerse el 4 adelante del 3, el siguiente valor que va a visitar va a ser el 4 y no va a ser el 3. Entonces, acá lo que hace es, se va por toda una rama y va desglosando todas las conexiones posibles de una rama hasta encontrar que ya no tenga más conexiones. Entonces, de esta manera nos sirve la pila. La pila nos sirve como para el último elemento que yo agregué, voy sacando y yo lo que voy haciendo es como que voy jalando un hilito. Entonces, haz de cuenta que eso es la búsqueda en profundidad. Entonces, yo estoy jalando un hilito y yo quiero ver hasta ese hilito hasta dónde llega. Y ya cuando veo que no está tan largo, pues puedo ir y voy con otro hilito y veo hasta dónde llega. Entonces, esta es la diferencia con el BPS. En profundidad como que va expandiendo, el de amplitud va expandiendo poco a poco y se va haciendo como si nosotros tiráramos una canica en el agua, pues se va haciendo así como una onda. Y es de cuenta que es lo que va haciendo la búsqueda en amplitud. Y la búsqueda en profundidad, que es la de Deep First Search, se trata más como de ir jalando un hilito y tú tienes diferentes hilitos y quieres ver cuál es el más largo. Entonces, eso cambia simplemente por la estructura de datos que nosotros utilizamos. Si se dan cuenta, la única diferencia fue de que si nosotros acá tuviéramos una cola, en lugar de irse a visitar el 4, el siguiente que hubiera sido el 3. Entonces, ahí está la pequeña diferencia y ahí está como que qué cambia entre un algoritmo y en otro. Y acá algo que se pueda preguntar, ok, pero entonces, ¿en qué casos me sirve el DFS? Ya vieron algunos problemas con Dani. Entonces, pues BFS se basa en este tipo de problemas en los cuales yo quiero saber cómo el tamaño más grande de algo. Entonces, por ejemplo, de los problemas más comunes que existen es el conteo de islas, ¿no? Es uno de los problemas más favoritos de esta parte, en el cual tú tienes tienes que seguir ciertos caminos y tú vas a tener que definir cuál es la isla más grande dentro de, digamos, el mapa. Entonces, ese es como uno de los problemas, lo pueden encontrar como número de islas. Y eso es como tal vez la funcionalidad del stack en el cual pueden usar. Entonces, esta es como la diferencia en lo cual ustedes pueden usar BFS y BFS. BFS nos va a servir más como para cuando ustedes vean
encontrar la salida de algún lugar, les va a servir BFS. Ustedes cuando vean cómo encontrar como la profundidad de algo, por así decirlo, el tamaño de algo que es lo más largo, con esta referencia del hilito lo se puede entender también un poco mejor. En ese caso, van ustedes a usar la parte del FS. Y acá continuando con el algoritmo, pues lo que haría después va a ser, ok, yo ya visité el 2 y voy a agregar el 4. Aquí en el 4, que lo agrega, pues el que siguiente que saco es el 4. Y este 4 vuelve a hacerse la misma pregunta, que nodos tengo que no se han visitado, que puedo visitar. No tiene ninguno, entonces por ende no agrega ninguno. Se va con el 3, se hace la misma pregunta, pero aquí el 3 pues ya no tiene nada que visitar, entonces ese es el final de mi, de mi algoritmo. Entonces, esta es la parte de DFS y ahí es un poco cómo se comporta. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o duda? No. No. Ok, qué bueno que todo bien. En esta parte, también algo importante que ver de la parte de BFS es que, por ejemplo, aquí vimos que nuestro punto final, como les decía, es hasta que termine el 4. Entonces, algo que deben de tener en cuenta es, como les mencionaba anteriormente, el punto final. Pero lo importante del punto final es que tú detengas tu algoritmo cuando ya sabes que llegaste a ese punto final. Por ejemplo, si yo llegara aquí al 3 y este 3 es mi parte final del problema, ya yo detengo mi algoritmo, yo dejo de que ya no siga avanzando, que no siga haciendo sus operaciones. Porque qué puede llegar a pasar es, si tú no detienes este algoritmo y, por ejemplo, hay más nodos, por ejemplo, lo tenía que detener en el 2 y hay más nodos que visitar, puede que al visitar estos nodos, me altere mi resultado que yo ya había obtenido anteriormente. Entonces, esa es una clave también en este tipo de algoritmos, saber en qué momento yo debo de parar mi búsqueda. Si nosotros no sabemos, si nosotros ponemos como por default siempre pararlo hasta que termine de visitar todas las posiciones, eso te puede alterar resultados de un problema. Y hay problemas en los cuales les puede pasar. Incluso en mis pasadas eso sucedía de que te ponían ese pequeño truco de si no lo parabas en el punto correcto, lo que hacía es que te iba a contabilizar más datos y eso te iba a dar una respuesta incorrecta, no una correcta. Entonces, esa es otra recomendación que también les haría, que lo vamos a ir viendo también con los problemas, en el cual es saber en qué momento, que ya aquí termino mi búsqueda, aquí termino de correr el algoritmo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que sepan con ambos algoritmos, el de tenerlo, el saber bien cómo se tiene que tener, no fuerza, a veces tengo que presentar todas las posiciones para poder tener mi respuesta, ¿no? Y eso puede cambiar completamente, pues, el resultado. Y pues bueno, ya vimos aquí lo que es la parte de qué es un BFS, cómo se representa a nivel de código, cómo se representa a nivel gráfica. Y pues por último es ya la siguiente clase, ¿no? Este era el tema del día de hoy. En la siguiente clase lo que nos enfocaremos es a resolución de problemas. Completamente la clase va a ser nos vamos a sentar, vamos a abrir un menú, vamos a abrir un par de problemas y vamos a intentar de solucionarlos juntos, a crear lo que es la estructura, a ver, hacer toda esta parte del struct, definir la cola y manejar todas las posiciones y hacerlo. Seguramente nos va a dar tiempo para resolver uno por clase, debido a que la complejidad de estos programas tiende a ser mayor por la cantidad de cosas que tenemos que hacer, como la lectura de los datos, cómo depuramos estos datos, cómo en C evitamos de, por ejemplo, salirnos de los márgenes, porque ya vamos a empezar a usar mucho las matrices, eh, cómo manejar estas matrices y todo, y todas estas pequeñas definiciones que son muchas, entonces seguramente nos va a dar tiempo a hacer uno por clase. Igualmente voy a traer preparado dos, y si no, pues no se los vamos a dejar de tarea. Y pues bueno, esta era la tarea, digo, la clase más rápida de este tema, era más teoría. Lo que me gustaría saber es si se comprendió, si no, podemos repetir completamente, total tenemos tiempo. No sé si Juliana, Camila, Nancy, ¿cómo se sienten? Ángel, veo que todo bien. Genial.
es un tema muy similar a lo que es el DFS, entonces, si se dan cuenta, es muy similar lo que cambia la representación. Y también el que ya hayan hecho planos de DFS les va a ayudar de cierta manera a que puedan estructurar bien el código para el DFS. Es muy similar también. Entonces, pues vamos a tener esos problemas en clase la siguiente semana. Y pues sin más, eso es todo por el día de hoy. Pues muchas gracias. Y pues terminamos. Gracias. Hasta Nos luego. vemos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye. Hasta luego, profe. Hasta luego.